Hola, mi nombre es Andrés Mauricio Caviedes Castro, soy docente de psicología cognitiva y hoy quiero hablarles sobre la memoria operativa. Para empezar, yo quisiera referirme a dos metáforas a través de las cuales se ha tratado de explicar lo que es la memoria operativa. La primera de ellas la encontramos en esta imagen, en donde vemos a dos niñas escribiendo sobre una pizarra que podríamos haber asumido que en un principio estaba en blanco. De manera similar, nuestra memoria operativa se ha entendido como el lugar mental que inicialmente está en blanco y sobre la cual es posible realizar diferentes tipos de tareas. Va a ser el lugar de encuentro de diferentes tipos de informaciones y a través de las cuales nuestra memoria y nuestro sistema cognitivo va a actuar tratando de generar diferentes tipos de operaciones. Por esa misma razón, digamos que la memoria operativa también se ha entendido, como nos lo muestra esta otra imagen, como un sitio en construcción. Como todo buen sitio en construcción, digamos que no ha finalizado aún la obra final que se desea llevar a cabo, sino que se está construyendo. De la misma manera, en la memoria operativa se está consolidando la información, se están realizando una serie de operaciones que tienen como meta última consolidar el conocimiento que puede ser útil en diferentes momentos y escenarios de la vida. Entonces la podemos entender de dos maneras, como esa memoria en blanco, en donde actúan diferentes procesos cognitivos, y por otro lado como un sitio en construcción, donde nuevamente se están construyendo las bases de nuestro conocimiento. Veamos qué es la memoria operativa. Entonces la podemos definir de manera formal como el sistema cognitivo que manipula y almacena representaciones activamente, aunque por poco tiempo. Dos características de esta definición, y es que nos dice que por un lado que se manipula y almacena representaciones de manera activa. Entonces no es un lugar pasivo, no es un lugar que está allí en donde eh, digamos no ocurre mayor cosa, sino que por el contrario es un lugar en donde va a ser el encuentro de digamos de varios procesos cognitivos. Por eso va a tener un papel activo. Y por otro lado es una memoria que dura muy poco tiempo, tiene un carácter más temporal que permanente. Si recordamos la memoria a largo plazo, recordaremos que la memoria a largo plazo sí tenía un papel más permanente en cuanto guardaba la información, la almacenaba por grandes cantidades de tiempo. En la memoria operativa no va a pasar eso. Algunas características de ella son que se puede utilizar la analogía con una pizarra en blanco para representar su funcionamiento. Ya algo de eso mencionamos. Por otro lado, una segunda característica es que es flexible al contenido de las representaciones debido a que opera sobre imágenes, palabras y números entre otros. Bastante flexible. Una tercera característica es que va a implicar el uso de almacenes independientes, también llamados buffers, que almacenan temporalmente algún tipo de representación y las relacionan con el conocimiento codificado en la memoria a largo plazo. Una cuarta característica es que provee un espacio de trabajo mental que se utiliza para almacenar información importante mientras se realiza un trabajo o se resuelve un problema. Entonces son las cuatro características principales y generales de la memoria operativa, y yo creo que es bueno ilustrarlo a través de un ejemplo. Entonces tenemos este esquema gráfico que nos va a permitir entenderlo un poco mejor. Entonces planteemos primero una situación cotidiana que podamos vivir en cualquier momento de nuestras vidas. Llevémoslo a un ámbito académico, una situación cotidiana pero en el ámbito académico. Entonces, eh, supongamos que un docente en nuestra facultad de psicología nos solicita que resolvamos un caso clínico, es decir, nos va a presentar una serie de situaciones que le ocurren a una persona
esas situaciones la han llevado a acudir a un servicio de psicología y nuestra tarea es llevar un análisis que nos permita identificar por qué la persona está presentando una serie de comportamientos y de vivencias propias que la han llevado al psicólogo. Entonces, en esta situación académica, nosotros podemos suponer además que esa información nuestro profesor nos la ha entregado en una hoja, en una actividad de clase. Nosotros al leer el caso clínico, al leerlo, estamos impresionando nuestros órganos sensoriales. Cuando lo leemos estamos impresionando principalmente nuestro órgano sensorial de la vista. La información del caso clínico, las letras y demás, impresionan nuestros ojos y esa información va a pasar a la memoria operativa. Esos estímulos visuales que después se convierten en representaciones mentales como lo revisamos previamente. Entonces, ok, tenemos una primera parte de la información, pero no es toda. Nuestra memoria a largo plazo también se va a activar para resolver esa tarea. Entonces seguramente nosotros vamos a pensar en los supuestos del enfoque clínico que utilizamos, los traeremos a colación, recordaremos quizás los autores representativos, si sabemos algún modelo de formulación lo utilizaremos, lo recordaremos. Tal vez algunas categorías diagnósticas serán relevantes, entonces las recordaremos. Y entonces en nuestra pizarra en blanco empezarán a actuar los diferentes procesos cognitivos, por lo menos en este caso hay dos de ellos claramente, que serían los procesos perceptuales y los procesos de recuperación de información que está allí almacenada en la memoria a largo plazo. Entonces, fijémonos cómo estas características mencionadas previamente las podemos relacionar con este ejemplo. Entonces la primera, ok, la memoria operativa estaría funcionando como una pizarra en blanco. Inicialmente no había ningún contenido en ella, pero tan pronto tenemos esta nueva tarea, llega una información de tipo sensorial y llega también una información que estaba almacenada en la memoria a largo plazo. Fijémonos que en este caso las representaciones o la información con la cual vamos a trabajar es con palabras, porque el caso clínico pues, está expresado en modo textual y entonces vamos a trabajar con palabras, pero podríamos también trabajar con imágenes. Quizás en nuestra memoria a largo plazo teníamos alguna imagen que era relevante, digamos de algún esquema que vimos en alguna clase o en algún momento y que lo recordamos muy bien, entonces traemos al juego esa imagen y eventualmente también números, ¿no? Sería mucho más evidente el uso de representaciones de tipo numérico en un ejemplo en donde no fuera en una facultad de psicología, sino en una facultad de ingeniería, en donde hay que realizar operaciones matemáticas frecuentemente. Bueno, hay otra característica que es el uso de almacenes independientes o buffers. Esta por ahora la menciono, ya la retomaré un poco más adelante, que creo que va a ser mucho más claro más adelante retomar esta característica. Y por otro lado, vemos que en efecto, en el ejemplo, queda evidente que la memoria operativa funciona como un lugar donde se realizan trabajos mentales o se resuelve algún problema cognitivo de interés. Bien, en cuanto a los antecedentes o modelos previos, podemos decir que a partir de estudios como los de Miller de 1956, surgió el modelo secuencial de manipulación de la información propuesto por Atkinson y por Shiffrin. Este modelo consta de tres almacenes, un almacén de memoria sensorial, un segundo almacén de memoria a corto plazo y un tercer almacén de memoria a largo plazo. Este modelo va a asumir que la información proveniente del entorno es procesada de manera lineal y secuencial por cada uno de los tres almacenes. Ok, entonces básicamente lo que va a asumir este modelo es que la información que viene del entorno
es procesada inicialmente por nuestros órganos de los sentidos, muy relacionados ellos con la memoria sensorial que almacena la información de los sentidos de una manera muy corta, que después esa información pasa a la memoria a corto plazo, que sería el equivalente en este modelo a la memoria operativa, pero digamos, vamos a ver que van a haber limitaciones y que por eso ya casi no se habla de la memoria a corto plazo, y que después esa información va a pasar a la memoria a largo plazo si se ha procesado de manera adecuada. Fijémonos que este modelo, tiene una característica, y es que la información va a pasar de manera secuencial, o sea, esa es una característica clave en este modelo. Sin embargo, se ha observado que pacientes con daños en el lóbulo parietal que no podían almacenar información en la memoria a corto plazo, porque el lóbulo parietal va a estar relacionado neurológicamente con la memoria a corto plazo, según este modelo, pues vaya que ellos sí podían hacerlo en la memoria a largo plazo, es decir, sí podían almacenar información a largo plazo, aunque no lo pudieran hacer en la memoria a corto plazo. ¿Qué va a significar eso? Que en este tipo de pacientes no era necesario que la información pasara de manera secuencial por los tres almacenes. Esa fue como una primera evidencia que le mostró a los investigadores de la memoria que la memoria no funcionaba de esa manera, sino que tenía que hacerlo de otra manera. Una segunda observación eh, hizo evidente que el sistema cognitivo es capaz de procesar diferentes o diversos tipos de representaciones activas, visuales y fonológicas después de haber sido presentadas a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra memoria operativa, como la denominamos en la actualidad, es capaz de procesar información, digamos, en dos niveles, por lo menos en dos niveles. Vamos a ver que por eso el modelo clásico de memoria operativa tenía dos almacenes, un almacén de tipo verbal y un almacén de tipo más visual, y que digamos son relativamente flexibles para trabajar. En el modelo de memoria a corto plazo no, sencillamente había un almacén y ya, eso era todo. Entonces, esas diferentes observaciones e investigaciones que se hicieron con el tiempo hicieron evidentes que tampoco la memoria a corto plazo ilustraba muy bien las características de un almacén de memoria que fuera temporal y que utilizara la información de manera activa. Eso dio lugar a que se propusiera nuevos modelos de memoria, y principalmente el modelo de la memoria operativa. Este modelo nos va a proponer que hay varios almacenes, buffers de información, no uno solo, y que ellos trabajan de manera conjunta y cooperativa. Va a proponer además que la función principal de la memoria operativa es la de permitir actividades cognitivas complejas de la información, representada mentalmente en el momento actual de un individuo. Entonces, bueno, me voy a adelantar un poquito acá, inclusive no a la presentación, sino a varios elementos que van a ser vistos por ustedes más adelante, y es que la memoria operativa va a ser como un lugar de encuentro de varias funciones cognitivas, de varios procesos cognitivos. De allí que se mencione en este momento que la memoria operativa permite diferentes actividades cognitivas complejas. Van a ver ustedes más adelante que la memoria operativa va a ser retomada en otros procesos cognitivos que ustedes estudien. Pero bueno, eso será más adelante. En este momento quisiera presentar esta representación gráfica de la memoria operativa. En esta representación gráfica hay tres almacenes: el bucle fonológico, el almacén episódico y la agenda visoespacial. El bucle fonológico hace parte del modelo, digamos, de los modelos iniciales de memoria operativa, al igual que la agenda visoespacial, mientras que el almacén episódico es más bien un componente relativamente nuevo digamos, de esta propuesta. Esta propuesta fue realizada principalmente por dos investigadores de apellidos Baddeley y Hitch, que digamos lo reporta la literatura.
Bien, entonces el bucle fonológico va a tener una característica y es que va a trabajar principalmente con representaciones de tipo lingüístico o textual, si se quiere, o, perdón, verbal, si se quiere, es más adecuado llamarlo verbal. Entonces, lingüístico o verbal. Eh, ¿Qué va a pasar? Digamos que hay como un mecanismo interno, como una voz interior que va a ayudar a procesar esa información. Ya hablaremos de eso. Por otro lado, va a estar la agenda visoespacial, que su contenido va a ser más de tipo, o sus contenidos en modo de representación o de información van a ser más de tipo de imágenes o icónicos. Entonces también la agenda visoespacial va a tener esa característica. Entonces no va a funcionar como una especie de voz interior, como lo decíamos hace un momento, sino más bien como una especie de ojo interior, o sea, como el ojo de la mente. A través de esta agenda es que podemos ver internamente nuestras representaciones visuales. Y bueno, finalmente el almacén episódico, que es el más reciente, que cumple una tarea más bien de conexión entre la información que se está procesando en la memoria operativa y la información que ha sido almacenada en la memoria a largo plazo. Eh, También se cree que está relacionada con el procesamiento de los significados digamos, de las palabras que recibimos. Es decir, nosotros no procesamos palabras en el vacío, sino que usualmente las palabras están relacionadas en modo de frases. Entonces, y esas frases tienen un significado. Entonces parece ser que el almacén episódico procesa la semántica o el significado de las frases del idioma que estemos hablando. Bien, entonces hablemos del primer almacén, del primer buffer, el bucle fonológico. Lo primero que podemos hacer es una pequeña demostración. Entonces, para hacerla, les voy a pedir que lean y repitan mentalmente los siguientes dígitos. Es leerlos y repetirlos mentalmente. No los vayan a, a decir en voz alta, sino simplemente repítanlos mentalmente. Los dígitos son 7, 5, 9, 4, 1, 3 y 2. Repítanlos mentalmente. Bien, seguramente los números leídos fueron como algo así como escuchados en la mente, ¿cierto? Bien, si eso fue lo que ocurrió, entonces hemos puesto a funcionar nuestro bucle fonológico. De manera formal, podríamos decir que es el almacén de información que trabaja con información en forma de un código de tipo auditivo y fonológico. Smith y Koslin, dos de los autores que más hemos leído en el curso, nos van a decir que ese código es algo parecido a una caja de ecos interna, un depósito de sonidos que reverberan brevemente antes de desvanecerse. Entonces, pues es como la manera en que nos lo explican estos dos autores. Veámoslo ahora en esta representación gráfica. Entonces, para poderlo entender un poco mejor, hay que decir que el bucle fonológico cumple una labor importante en el aprendizaje de nuevos idiomas. Eso cuando aprendemos nuestro idioma natal en la infancia o cuando por alguna razón nos da por aprender un idioma extranjero. Entonces el bucle fonológico va a estar allí de manera fundamental. Entonces supongamos que estamos aprendiendo el idioma inglés y que leemos en un texto la siguiente frase. La frase es: Enjoy the moments now because they don't last forever. Esa sería la frase que estamos aprendiendo, que muy a propósito es una frase de Antoine Saint-Exupéry, el escritor, el autor del Principito.
y que traduce algo así como disfruta los momentos ahora, porque ellos no duran para siempre. Es como una frase famosa de este escritor francés, autor del Principito. Entonces, volvamos al tema. Esta frase en idioma inglés, primero que todo, es una información visual que percibimos, ¿no? Es una información que leemos en un texto y que se va a transformar en un código auditivo fonológico cuando ingrese a nuestra memoria operativa y cuando sea procesada allí. ¿Qué va? Ah, bueno, antes de esto, se me estaba olvidando algo, y es que más o menos lo que ocurre es que cuando alguien, en este caso imaginémonos que si alguien es esta niña que está acá en la imagen, cuando alguien lee esa frase, empieza a operar en su memoria operativa varios procesos. Entonces, nuestra niña podría tratar de estar repitiendo la frase, tratándola de memorizar, podría ser una opción. Pero también podría tratar de estar relacionando esa frase que acaba de leer con cosas que ella ya sabe. Entonces, tal vez esté tratando de recuperar de su memoria a largo plazo la adecuada pronunciación de cada una de las palabras. Se sabe que no la puede leer como en el español, por supuesto. Entonces, hay una pronunciación muy puntual del inglés y seguramente la está recordando. Si está aprendiendo, digamos es una aprendiz relativamente nueva del inglés, entonces hará algo que hace la mayoría de personas cuando está empezando a aprender un idioma y es tratar de hacer una traducción simultánea. Entonces dirá, ok, enjoy, ¿qué es? Ah, enjoy es disfrutar. Entonces allí está trabajando en su memoria operativa. Ok, entonces era como para ilustrarlo un poco. Ahora veamos este componente del modelo del bucle fonológico. Y es que tiene dos partes. La primera de ellas es el control articulatorio, control o ensayo articulatorio. En él se repite la información nueva a modo de eco y eso impide que la información se olvide. Entonces, si nosotros mantenemos la información activa en nuestra memoria operativa, seguramente no la olvidaremos tan rápidamente. Por otro lado, estaría el almacén fonológico, que es, digamos, esa estructura en donde se va a almacenar el código auditivo fonológico de manera temporal. Discúlpenme acá, no es de manera permanente, sino de manera temporal. Entonces allí se está alojando la información, se está alojando, pero si no se trabaja adecuadamente sobre ella, seguramente se va a olvidar. Entonces, o si se sobrecarga el bucle fonológico. Supongamos que no fuera una frase corta como esta, sino que fuera un texto. Entonces, un texto nuevo para un aprendiz nuevo de un idioma, pues va a sobrecargar el bucle fonológico y seguramente se va a olvidar mucha información, porque recordemos que la memoria operativa puede trabajar eficazmente únicamente si trabaja con poca información. Si es mucha, pues no lo va a lograr también. Entonces, estos serían los dos componentes del bucle fonológico. Bien, hay unos efectos que han sido estudiados eh, en diferentes investigaciones y que dan cuenta de cómo funciona el bucle fonológico. Entonces podemos decir que es de esperar que el rendimiento en una tarea de recuerdo sea peor cuando los elementos que se han de mantener en el bucle fonológico sean similares desde el punto de vista fonológico, es decir, cuando tengan un sonido parecido. Eh, ok, se piensa que esto ocurre debido a las confusiones que surgen cuando códigos basados en sonidos similares se activan para diferentes elementos presentes en el bucle fonológico. Hagamos una demostración para entenderlo un poco mejor. Pero bueno, antes una breve explicación. Y es que nuestro bucle fonológico no va a funcionar tan bien si lo que tiene que procesar
son estímulos que tienen un sonido parecido. Entonces, ¿qué estímulos pueden tener un sonido parecido? Entonces ya los presento. Acá están. Estas letras tienen sonidos parecidos. Fijémonos por qué. La D se pronuncia D, la E, la C como C, T como T, P como P, G como G y B como B. Fijémonos que tienen un sonido parecido, es decir, todas terminan en E. Ese es el sonido parecido que tienen. Cuando, cuando se coloca esta serie de estímulos y se le pide a una persona que los recuerde posteriormente, vamos a ver que va a presentar una dificultad. Va a presentar una dificultad con respecto a si se le colocara estos otros estímulos, es decir, estas otras letras, la K, la X, la A, la L, la R, la Q y la U. Fíjense que no tienen un sonido parecido, no son similares fonológicamente. Eso va a hacer que si la tarea consiste en recordar palabras parecidas fonológicamente, entonces va a haber una dificultad. No se va a hacer tan bien como si ocurriera con palabras que no sean similares desde el punto de vista fonológico. Entonces ese es un primer fenómeno. Si ustedes lo desean, pueden desarrollar esta tarea con alguna persona que les pueda colaborar en ello. Hay otro efecto que es el de la longitud de la palabra. Entonces, este efecto nos dice que es de esperar que el rendimiento en una tarea de recuerdo sea peor cuando los elementos que se han de mantener en el bucle fonológico sean palabras largas. Se piensa que esto ocurre debido a que lleva más tiempo repetir las palabras, el control articulatorio, y así no se codifican en el almacén fonológico. Entonces podemos hacer una demostración breve y es si le solicitamos a una persona que recuerde esta serie de palabras largas como universidad, neuroendocrinología, esternocleidomastoideo, individual, operacional, murciélago y ornitorrinco, seguramente va a tener más dificultades para recordar esas palabras que si se hubieran utilizado estas otras: ratón, botón, casa, árbol, pera, dado y bolsa. Creo que es más o menos esperable. No nos sorprende. Pero entonces, digamos que es un efecto que también se ha documentado y se ha investigado con respecto al bucle fonológico. Implicaciones. Ustedes se podrán estar preguntando, bueno, ¿y esto para qué sirve? O sea, ¿por qué es importante saber esto para un psicólogo? ¿Y cómo lo podría utilizar más adelante? En, en este momento me interesa hacer una presentación muy básica en cuanto a que se interesa por el conocimiento psicológico, digamos de manera más pura y genuina, más que por las posibles aplicaciones. Las aplicaciones o implicaciones de esto sería interesante que ustedes las pudieran retomar en las áreas aplicadas. En cuanto a los procesos cognitivos, se utilizan principalmente, digamos, este conocimiento en el área aplicada de clínica y en el área aplicada de educativa, aunque también en las otras, pero digamos que los campos que más las utilizan son estas dos. Entonces, digamos que me parece importante presentarlo de una manera general para que después cuando ustedes estén trabajando estas áreas o en diferentes proyectos ya profesionales, etcétera, pues ustedes pueden retomar estos conceptos, digamos, esta serie de, eh, digamos, de conocimiento científico que existe en torno a estos temas y que pueda ser posteriormente de utilidad. Sin embargo, el énfasis en este momento no lo coloco allí, aunque voy a mencionar algunas implicaciones. Entonces, bueno, ¿para qué va a ser importante el bucle fonológico? Mm, ok, va a ser importante cuando los niños están aprendiendo un idioma natal, ¿cierto? Entonces, cuando los niños aprenden un idioma, su idioma natal, es importante que ellos estén repitiendo las palabras. Eso les ayuda mucho. Nosotros también lo hacemos cuando aprendemos un nuevo idioma, que sería la tercera característica que menciono acá. Por otro lado,
los niños pueden utilizar el bucle fonológico para aprender a regular su propio comportamiento. Entonces, los niños empiezan por hablarse a sí mismos para poder realizar las tareas que empiezan a ser demandadas por su entorno. Por ejemplo, una mamá podría decirle a uno de estos chiquitos que aprenda a llevar la ropa a su habitación. Supongamos que es una tarea que se coloca en casa. Entonces el niño empieza a decirse a sí mismo cómo debe hacerlo. Entonces, debo ir a donde mi mamá la dejó en el cesto en la cocina y debo llevar primero los sacos, luego los pantalones y luego otro tipo de prenda y luego lo debo guardar en algunos lugares específicos en mi habitación, en algunos cajones, etcétera, pues según cómo se haya dispuesto la tarea. Pero fíjense que en esta pequeña tarea que menciono, es necesario que el niño pueda decirse a sí mismo qué tiene que hacer para poderlo hacer de una manera eficaz. Eso lo seguimos haciendo como adultos, pero en la infancia tiene un papel importantísimo. Otra, o digamos, otra implicación es que nos sirve para hacer cálculos mentales. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y se tiene que hacer un cálculo de si el dinero que se tiene es suficiente o no. Entonces aquí nuevamente entra el bucle fonológico. También para seguir instrucciones. Entonces, ok, el bucle fonológico también puede ser relevante para seguir instrucciones. Por ejemplo, si alguien nos dijera que si queremos llegar a la universidad, entonces debemos realizar una serie de pasos como llegar al portal del Tunal, subir al alimentador 6.2, bajarse en la tercera parada, pasar la calle e identificar el edificio verde con el logo de la institución. Entonces nosotros tendríamos que recordar esas instrucciones, que repetirnoslas adecuadamente para poder llegar. O sea, digamos, allí está implicado también el bucle fonológico. También en una tarea que quizás una docente en preescolar proponga para sus niños. Acá, por ejemplo, en esta imagen, observamos cómo se construye un pingüino con origami. Entonces la maestra puede que dé una serie de instrucciones para hacer esa tarea y los chiquitos tienen que estar allí pendientes para poderla hacer adecuadamente. Es decir, cuando digo deben estar pendientes es que deben almacenar las instrucciones que se les están dando en memoria operativa para poder realizar esta tarea de la manera más adecuada. Eh, Hablemos ahora del segundo tipo de almacén, es decir, hablemos de la agenda visoespacial. Entonces, ahora hagamos una nueva demostración. Cerremos los ojos y pensemos en nuestra habitación. Entonces, hagamos el ejercicio. Cerremos nuestros ojos y pensemos en nuestra habitación. ¿Ya lo cerraron, chicos? Bien, espero que ya sea así. Bien, mientras mantienen los ojos cerrados, identifiquen los objetos que están puestos en las paredes, recorriendo la habitación en el sentido de las manillas del reloj. Listo, creo que ya es suficiente en esta breve actividad. Entonces, si a nuestra mente llegó una imagen de nuestra habitación, la cual recorrimos espacialmente, entonces hemos utilizado la agenda visoespacial. Hemos visto a través de los ojos de la mente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Digamos, desde lo que ya hemos aprendido en otras ocasiones, que se ha activado una representación en nuestra mente, una representación de tipo visual y espacial que contiene, digamos, los elementos que están dispuestos en nuestra habitación y que sabemos que podemos recorrer esa habitación mentalmente. Ok, eso ocurre en nuestra memoria visoespacial. Ahora realicemos una definición un poco más formal, no a partir del ejemplo, sino un poco más formal.
Entonces se nos va a decir que es el almacén de información que trabaja con información de tipo espacial, como la configuración que tienen las cosas que están en nuestra habitación, y de tipo visual, como la cara de un amigo o la imagen de un cuadro que nos agrada. Además, es posible realizar varias operaciones en esta agenda, como la descomposición de los objetos o la rotación de objetos espaciales. Entonces, en este tipo de memoria van a haber, digamos, dos tipos de información o de representaciones que se pueden almacenar. Una de tipo espacial por un lado, y segundo de tipo visual. Veamos cómo son las operaciones que podemos llevar a cabo con cada una de estas representaciones. Entonces, ilustrémoslo con estas imágenes. Hagámoslo primero con imágenes visuales. Entonces, este es un ejemplo bueno para las chicas, porque a veces ellas cuando se quieren hacer un cambio de corte en su cabello, y muchas de ellas pues son muy celosas con su cabello, pues ellas tratan de imaginarse cómo quedarán, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué estaría ocurriendo en la agenda visoespacial de una chica de estas? Conservaría algo así como el recuerdo de su rostro, de la forma de su cabeza y demás, y de cómo se vería con diferentes tipos de cabellos, ¿cierto? Entonces ya está haciendo una operación que podríamos llamar de adición, es decir, está uniendo dos elementos, eh, su, su rostro, junto con el cabello que está considerando como una elección interesante para su nuevo look. Pero también en nuestra mente podemos hacer otro tipo de rotación, perdón, de operación que podría ser la de rotación de objetos. Nosotros podemos hacer rotaciones especiales en nuestra mente. Entonces un breve ejercicio sería algo así como llevar este objeto inicial que se encuentra acá en esta ubicación inicial a este otro, es decir, hacer una especie de rotación en nuestra mente para que cambie de posición. ¿Ya lo hicieron, chicos? Ok, listo. Si lo han estado haciendo, entonces han estado utilizando su agenda visoespacial. Eh, Bien, vamos a hablar ahora del tercer almacén, que se llama almacén o buffer episódico. La definición, empecemos con la definición en este ejemplo, en este tipo de almacén, y es que es un almacén auxiliar temporal que se utiliza cuando el bucle fonológico y la agenda visoespacial están sobrecargadas o alteradas. Entonces puede pasar que los otros dos almacenes se sobrecarguen, es decir, hay mucha información en uno o en los dos de ellos y entonces empiezan a tener problemas, porque recordemos que estos almacenes trabajan con una cantidad limitada de información que si los desbordamos entonces vamos a tener problemas. Bueno, vamos a tener problemas en cuanto a que mucha información no se va a codificar y se va a perder. Entonces, allí es cuando no recordamos la dirección o allí es cuando no podemos hacer un ejercicio o cuando no recuperamos lo que aprendimos en una clase, etcétera. Y entonces, al ocurrir eso, puede, digamos como una primera instancia de emergencia, puede actuar el almacén episódico. Entonces ayuda, como digamos, si está muy sobrecargado un almacén, entonces pone a funcionar el otro como a modo de apoyo. Entonces, esa es como una primera función, digamos, como coordinar los dos almacenes cuando estén sobrecargados o eventualmente cuando uno de ellos esté alterado. ¿Cuándo puede estar alterado? Digamos, cuando hay una lesión o un daño en los componentes cerebrales que están relacionados. Entonces, si ocurre eso, pues nuestra mente y nuestro cerebro se adecuan también que pueden establecer ciertos apoyos de tal manera que, pues, que nuestras funciones cognitivas no se vean disminuidas tanto por la alteración que está ocurriendo. Entonces eso inicialmente. Hagamos una breve demostración ahora sí. Entonces es repetir la siguiente lista de palabras. Explicar, no, pero, hizo, difícil, un, psicología, él, tuvo, lo concepto, clara,
estudiantes, manera cognitiva de estudiantes, sus, intento, no. Ok, es una tarea compleja, pero si la comparamos esa tarea en donde estaban esas palabras colocadas de una manera aleatoria con esta otra frase en donde no se han colocado las palabras de manera aleatoria, sino que se han colocado de una manera organizada y de tal manera que podamos armar una frase con sentido en el español, seguramente vamos a poder recordar esta otra frase de una mejor manera, de una manera mucho más fácil. Entonces, si reordenamos esas palabras de esta nueva, seguramente lo vamos a poder hacer más fácilmente. Entonces, el profesor intentó explicar un difícil concepto de psicología cognitiva a sus estudiantes, pero no lo hizo de manera clara. Si les pido que recuerden esa frase, lo van a hacer seguramente con una mayor facilidad que con la primera, aunque sean las mismas palabras. Son 19 palabras y aunque son la misma cantidad de palabras, pues hay mayor dificultad en la primera tarea. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué permite almacenar en la memoria operativa esta frase? Entonces, parece ser que este almacén tiene la capacidad de operar con información de tipo semántico, es decir, con información que tiene significado, que creo que eso lo había mencionado previamente. Y también parece ser que integra, este almacén es otra función que tiene, la información de los otros dos almacenes, que ya revisamos, bucle fonológico y agenda visoespacial, y la integra con la información almacenada en la memoria a largo plazo. Entonces es como esa estructura que sirve como puente entre lo que está ocurriendo en los almacenes principales de la memoria operativa y con la información que está en la memoria a largo plazo. El ejecutivo central. Entonces, si recuerdan ustedes el modelo inicial a través del cual representamos la memoria operativa, decíamos que habían tres almacenes que ya revisamos y que había una estructura coordinadora de esos tres almacenes. Esa estructura que coordina los tres almacenes se llama el ejecutivo central. Entonces, este componente tiene las siguientes funciones. La primera es que determina cuándo la información se guarda en alguno de los almacenes. Esa es una primera función que tiene. También determina qué almacén se selecciona para almacenar la información que se va a procesar. Allí está implicado también. Además, integra y coordina la información entre los dos almacenes. Por otro lado, proporciona un mecanismo mediante el cual la información que se mantiene en los almacenes se puede inspeccionar, transformar, manipular o suprimir cognitivamente. Por otro lado, va a almacenar la información sobre un objetivo y coordina la percepción y la acción para alcanzarlo. Entonces, acá quiero resaltar principalmente la cuarta y la quinta función del Ejecutivo Central. La cuarta nos dice que nos permite hacer diferentes operaciones en la memoria operativa. Entonces nos permite inspeccionar, o sea, está coordinando allí los contenidos que están en cada uno de los almacenes, nos permite transformarlos de alguna manera, realizar operaciones sobre ellos, ya digamos como las que vimos con los rostros y los cabellos, esa sería una transformación. También cuando utilizamos operaciones matemáticas y otros ejemplos se nos podrían ocurrir, también gracias al Ejecutivo Central podemos manipular o hacer supresiones cognitivas de los contenidos que están allí en la memoria operativa. Entonces es una primera o digamos una de las funciones más sobresalientes y tal vez definitoria del Ejecutivo Central. Por otro lado, es la función 5 la que quiero leer en este momento. El Ejecutivo Central permite almacenar la información sobre un objetivo y coordinar la percepción y la acción para alcanzarlo. Entonces, si hay una meta
una tarea inmediata, inmediata, no las tareas así grandes de la vida, sino una tarea inmediata que se quiere realizar, entonces el Ejecutivo Central permite coordinar las funciones necesarias para poder llevar a cabo ese objetivo y cumplirlo. Hay una bella analogía a través de la cual se puede explicar el Ejecutivo Central, y es que esta estructura funciona como una especie de malabarista. Entonces el malabarista tiene que coordinar adecuadamente diferentes objetos que tiene allí. Eh, entonces pues la idea es que no los deje caer, que estén allí todos coordinados. Y de la misma manera el Ejecutivo Central tiene que actuar, o sea, tiene que hacer una serie de pasos y de tareas que permita que los tres almacenes funcionen de manera coordinada, conjunta, adecuada, y además puede interactuar para realizar también ciertas operaciones. Y por otro lado tiene que ver también con digamos, con la obtención de los propósitos u objetivos que se ha planteado un individuo en una tarea puntual. Eh, Hay tareas que evidencian la existencia del Ejecutivo Central. Entonces, esas tareas han recibido el nombre de tareas dobles. ¿Por qué tareas dobles? Porque en ellas se solicita a las personas que realicen al tiempo una tarea que implique el uso del bucle fonológico y otra que implique el uso de la agenda visoespacial. Entonces, una tarea en donde se puede implicar el bucle fonológico sería una tarea en donde se presente una serie de dígitos, de estímulos en forma de dígitos, y se le pide a la persona que recuerde posteriormente esos dígitos. Entonces allí estaríamos implicando principalmente al bucle fonológico. Por otro lado, podríamos realizar una tarea de estas en donde se presentan dos cuadrículas, cada una de ellas con una X en una de sus casillas, y luego se pide a la persona que las sobreponga y que mencione cómo quedarían esas, digamos, las cuadrículas, cuál sería su disposición final. Fijémonos que si se colocan estas dos tareas de manera simultánea a un individuo, entonces va a tener que utilizar los dos almacenes. Entonces se ha observado que esta tarea va a requerir el uso de una entidad, de una estructura que coordine las dos tareas. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha observado en pacientes en etapas tempranas de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que tiene que ver con los procesos de memoria, que tienen peor desempeño que las personas sanas en la tarea doble. Entonces parece ser, en otras palabras, que en pacientes con Alzheimer lo que se está afectando principalmente es el ejecutivo central. ¿Por qué razón? Porque en ellos los dos almacenes están funcionando bien, de manera independiente, pero ya cuando se coloca una tarea de esta naturaleza, que es una tarea doble, entonces como que las cosas empiezan a no funcionar tan bien. Límites que va a tener nuestra memoria operativa. Entonces, antes de mencionarlos, quiero mencionar que ya con esto terminamos la presentación de los almacenes y que volvemos al concepto grande de memoria operativa para, digamos, hacer el cierre correspondiente. Entonces, uno de los primeros límites es que la cantidad de información que se puede mantener es limitada. O sea, no podemos sobrecargar la memoria operativa porque no nos va a funcionar bien. Esa es como una característica. Si hay mucha información, entonces, pues paila, mejor dicho. Otra característica es que la información con la que se opera se encuentra allí de manera efímera o temporal. Ese es otro límite. Si la sobrecargamos, pues se nos va a ir perdiendo información, etcétera, etcétera, y no se va a procesar, no se va a quedar nada en nuestra memoria a largo plazo. Un tercer límite es que si se excede el límite de información que se puede almacenar, se perderá parte de esa información. Ese ya, digamos, se deriva de los dos anteriores. Otra cuestión, si la información se pierde, no se puede recuperar. Si nosotros recordamos en el caso de la memoria operativa, a veces hay dificultades para recordar la información.
Digamos, una situación clásica de ello es cuando tenemos la información en la punta de la lengua, cuando decimos, yo sé eso, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo recuerdo, pero si hay alguna persona que nos pueda ayudar o si aparece un estímulo, digamos, que active por allá la memoria a largo plazo, entonces podemos recuperar la información. Entonces, ay, yo me sabía el nombre de esa persona y tú ya me mencionaste cuáles eran las características de esa persona y ya lo recuerdo. Y puede ocurrir en la memoria a largo plazo. O sea, se puede recuperar la información aunque esté costando en un primer momento, pero con la memoria operativa sí no podemos hacer eso. Si en la memoria operativa em, perdemos la información, se perdió. O sea, definitivamente se perdió, no la podemos recuperar. Entonces, digamos que eso es un límite, pero es un límite importante y va a tener unas implicaciones en la enseñanza. ¿Sí? Eh, Pensemos, voy a dar una situación pequeñita, y es, pensemos a un niño que lo atiborramos con instrucciones en el aula o en la consulta clínica. Entonces queremos enseñarle algo, una habilidad, pero entonces le damos muchas instrucciones, pues sencillamente estamos sobrecargando su memoria operativa y cuando eso ocurre, pues se va a perder información y entonces lo que le estamos pidiendo al niño, pues no lo va a poder hacer, porque la memoria operativa es pequeñita, es limitada, es temporal. Bien, un cuarto límite es que en el modelo clásico, en el de Atkinson y Kifrin, que hablaba más bien de memoria a corto plazo, se asume que su capacidad es de más o menos 7 unidades de información. Y eso lo retoma también la memoria operativa. Y es que el modelo clásico sí planteaba que esta memoria tenía una capacidad y que era posible identificarla, que era de 7 más o menos unidades de información. Pensémoslo así como 7 más o menos estímulos significativos para un individuo. Eso se ha venido reformulando y ahorita se considera que más o menos que realmente no son 7 sino que son 3 o 4 unidades de información. Pero bueno, acá el punto es que tanto en el modelo clásico como en el modelo actual de memoria operativa se asume que hay un límite en la cantidad de información. Es decir, no es un almacén amplio y estable como la memoria a largo plazo, sino es pequeñito y que debemos saberlo manejar. Un quinto límite es que su capacidad puede variar de una persona a otra y está relacionada con el desempeño adecuado en tareas académicas. Entonces, acá observamos que hay diferencias individuales y que la investigación ha identificado, ha mostrado que sí, personas que tienen una buena capacidad en memoria operativa, pues pueden desarrollar más tareas y desarrollarlas eficazmente. Entonces, a veces eso nos lleva a, digamos, a conceptos, o no a conceptos, sino a chiquitos que tienen habilidades, pues sí, superiores, que están por encima del promedio y que van a tener éxito seguramente académico por esa razón. Bien, entonces las aplicaciones, que retomando un poco también algo que mencionábamos anteriormente, y es que, digamos, esta teoría y estos fundamentos son importantes conocerlos eh, por su valor, digamos, por lo que nos ha permitido saber acerca de cómo funciona nuestra estructura cognitiva, nuestro sistema cognitivo, y que por eso ya tiene un valor. Pero por otro lado, tiene un valor porque nos permite hacer cosas en nuestro quehacer profesional como psicólogos. Y entonces voy a detenerme en esta diapositiva en ello. Recuerden que, digamos, no es mi interés hablar de las aplicaciones, creo que se da mayor utilidad en otras materias, sin embargo, me parece importante también mostrar esas posibles aplicaciones que tiene el conocimiento. Entonces, las aplicaciones más inmediatas las vamos a encontrar en el ámbito escolar. Eh, ¿Por qué razón? Porque bueno, porque se ha investigado y porque se ha aplicado, porque la educación y la cognición siempre han tenido una relación muy estrecha, pero también porque se ha encontrado una relación significativa entre el aprendizaje de las habilidades escolares básicas y la memoria. Entonces, ¿qué debemos entender como habilidades escolares básicas? Esas
están representadas acá en la imagen. Y esas tres habilidades son comprensión de lectura, operaciones matemáticas y composición escrita. Entonces, pensemos un poquito en esas tareas o en esas habilidades, mejor, como nos lo proponen acá. Si nosotros pensamos en la comprensión de lectura, nosotros estaremos frente a un texto y debemos en nuestra mente tratar de identificar los contenidos relevantes que allí están. Es decir, allí está eh, operando nuestra memoria operativa sobre esa nueva información que hemos recibido. Entonces allí la memoria operativa juega un papel importante. En las operaciones matemáticas, claro, si me presentan un problema, yo debo recordar lo que sé sobre esa operación que me solicitan. Debo hacer unas operaciones, debo recordar lo que se llama un algoritmo o serie de pasos a través de los cuales yo resuelvo un problema matemático. Y por último, la composición escrita. Entonces, si ustedes piensan también cuando uno escribe, debe tener como activa la información de qué es lo que quiere reflejar en el texto, qué quiero decir, cómo lo quiero redactar, cuáles son las reglas gramaticales y sintácticas del español. Entonces, toda esa serie de cosas empiezan a llegar a la memoria operativa y ocupan un lugar para poder desarrollar las tareas. Entonces, estas habilidades escolares básicas pues son fundamentales para toda la vida académica. O sea, uno estudiando se la pasa leyendo, si se va por áreas como la ingeniería o las ciencias naturales, pues va a utilizar matemáticas, aunque en psicología también. Ustedes pues han tomado materias como estadística, diseños de investigación, psicometría, etcétera, en donde se deben recordar esas operaciones matemáticas. Y también uno como estudiante pues se la pasa escribiendo, ¿no? Y escribiendo constantemente y en psicología aún más. Entonces, esas habilidades son básicas y permiten, digamos, adquirir aprendizajes posteriores, digamos, más amplios, ¿no? Acceder como a los diferentes ámbitos académicos, pues va a implicar desarrollar estas habilidades. Y si están relacionadas con la memoria operativa, entonces trabajar la memoria operativa en la adquisición de estas habilidades básicas, pues va a ser necesario. Le tenemos que dedicar un espacio. Entonces allí puede estar el psicólogo educativo, por ejemplo, el psicólogo educativo acompañando este tipo de procesos, tanto en la parte, digamos, que uno llamaría digamos, de los procesos de enseñanza, porque esto ocurre en el aula, pero también podría ocurrir en los procesos en donde haya alguna dificultad seria inclusive diagnosticada. Entonces, si conocemos como que la memoria operativa juega un papel allí importante, entonces podemos hacer algún tipo de intervención específica, pues a partir de este conocimiento que tenemos. Eh, Bien, entonces esa es una primera aplicación. En el ámbito escolar también tiene que ver con el aprendizaje, ya que muchas actividades escolares están relacionadas con el mantenimiento de la información en la mente. Creo que lo ilustraba ahora con lo de las tres habilidades básicas. Cuando uno hace una lectura, cuando hace una operación matemática o hace una composición escrita, está activando información allí en su memoria a largo plazo. Entonces es importante. También en otro momento del aprendizaje escolar, y es en el momento del aula, es decir, cuando un profe está explicando algo, lo que hace, digamos, por decirlo de esta manera, es presentar una información, una serie de información, información, información. Entonces los profes se la pasan dando información. Y eso va a activar la memoria operativa. Ahora, recordemos que no se puede sobrecargar este sistema, es decir, la memoria operativa actúa sobre información nueva, está recibiendo información nueva y tiene un carácter limitado y temporal. Entonces, si se atiborra, si se llena ahí de muchos contenidos, de muchas representaciones, pues lo que va a pasar finalmente es que no va a haber un aprendizaje que podríamos llamar significativo, un aprendizaje que perdure para la vida, ¿sí? Entonces, los docentes y los psicólogos
expertos en el aprendizaje, pues deben tener en cuenta esa característica de nuestra memoria operativa. En el seguimiento de instrucciones, esa es muy importante y uno lo ve como docente bastante, en el momento en que da instrucciones varias y después observa que sus estudiantes preguntan, profe, tal cosa, profe, esto otro no lo entendí, profe, ¿qué fue lo que dijo? Lo que uno podría pensar es que fueron tantas instrucciones que la memoria operativa pues sencillamente no las pudo procesar y por eso se hace necesario que se pregunte. También hay seguimiento de instrucciones en los niños es clave, ¿no? Por lo que veíamos de la autorregulación del comportamiento. Si no hay una serie de instrucciones, pues va a ser difícil, pero si además son muchas, entonces nuevamente se atiborra la memoria operativa y van a haber allí dificultades. Entonces es un elemento que debemos tener en cuenta como psicólogos y como psicólogos educativos y si nos vamos por este campo. O psicólogos clínicos también. A veces los psicólogos clínicos también apoyan este tipo de labores que, que tienen que ver con el ámbito escolar, pero que generan dificultades clínicas también relevantes. Consecuencias, digamos, ¿qué consecuencias podrían surgir si no le prestamos atención a este tipo de procesos cognitivos en el ámbito escolar? Bueno, lo primero es que se pierden oportunidades de aprendizaje. Podríamos aprender muchas cosas, cosas muy, muy bonitas, muy interesantes del legado de nuestra cultura, de talentos que podemos tener, ¿cierto? Podemos tener algún tipo de talento, pero al no ser desarrollado adecuadamente, pues nos perdemos la oportunidad de aprender allí algo. Entonces esa es una consecuencia indeseada, perder oportunidades de aprendizaje. Otra es que el desarrollo académico se hace lento. Claro, se hace lento porque no se están optimizando los recursos cognitivos que poseen los estudiantes. ¿Eso a qué va a llevar? A calificaciones bajas, tal vez podría ocurrir, a afectar la autoestima porque lo primero sería una cuestión de tipo eminentemente cognitivo, pero si yo no me desempeño bien, entonces pues voy a sentir que no puedo y ese tipo de cosas y inevitablemente mi autoestima se puede afectar. Y por último, que la motivación disminuye. Si yo no puedo realizar una tarea adecuadamente, si veo que mi esfuerzo no es suficiente y demás, entonces pues sencillamente mi motivación puede disminuir y eso pues afectar pues variables inclusive personales más allá de lo que tiene que ver con el desempeño académico. Entonces, bien, acá eh, lo que quise ilustrar en esta presentación, pues en una primera instancia tiene que ver con digamos, con lo que se sabe con respecto a la memoria operativa en la actualidad. Quiero mostrar también su relevancia como proceso cognitivo, es decir, sabemos algo sobre nuestra mente, algo más, eh, y por último, pues mostrar esas implicaciones y aplicaciones que tiene este conocimiento. Es decir, este conocimiento puede ser utilizado en el ámbito escolar, en el ámbito clínico también, y podemos de esta manera también pensar intervenciones, pensar estrategias que hagan que, pues, que nuestras personas que tenemos a cargo en algún momento como psicólogos, pues que puedan llevar a cabo sus talentos, sus capacidades, eh, no sé si eso suena un poco romántico, pero también sus sueños y sus ideales. Entonces, no debemos olvidar que ese papel que tenemos como psicólogos pasa por buscar, digamos, la felicidad de las personas con las que trabajamos, pero debemos tener en mente siempre que eso ocurre en dos niveles, ¿no? O sea, en el nivel humano, porque tenemos enfrente una persona con expectativas, con sueños, con anhelos, con dificultades, por supuesto, también puede ocurrir, pero también lo debemos hacer con rigor y ese rigor nos lo proporciona el conocimiento de la ciencia y todo el conocimiento que se ha generado para conocer cada vez lo que somos, nuestras estructuras cognitivas, nuestras estructuras afectivas y entonces es como ese balance, a veces yo lo veo de esa manera, un balance entre ese lado humano que debemos siempre tener presente. Tenemos enfrente a una persona
con todo lo que ello implica, con toda la potencialidad que hay allí, pero por otro lado, cualquier intervención, cualquier palabra, cualquier eh, acercamiento profesional que tengamos con cualquier persona, pues lo debemos hacer teniendo en cuenta el rigor y el conocimiento que, pues, que con tanto esmero se ha generado en nuestra disciplina por tanto tiempo. Entonces, pues eso era lo que les quería compartir. Espero, pues cualquier comentario es siempre bienvenido y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Chao.